El diario El País, del grupo Prisa, se arremetió contra aquella tertulia antifelipista. Si midiéramos a los tres oficiantes de la mañana en un barómetro histriónico, el niño terrible de la COPE alcanzaría la cota máxima de altas pasiones. Herrero tiene un discurso visceral y redento, poco dado a los matices y en el que solo hay vencedores y vencidos. Sus contertulios, sean procedentes de la izquierda o de la nueva derecha, coinciden siempre en lo mismo: la culpa la tiene el gobierno, todo está mal y va a empeorar. El lenguaje es directo y muy a menudo la adjetivación sobrepasa el insulto. Opinión e información se confunden y amalgaman en un discurso globalizante destinado a generar adrenalina. Suministra argumentos para despotricar en la oficina. Desde que don José María García y don Antonio Herrero ficharon por la cadena COPE, no habían parado de atacar constantemente al grupo Prisa. Piratería de quienes solo saben vivir con, para y por el monopolio, con aquellos que no saben luchar en igualdad de condiciones. Obviamente me estoy refiriendo al grupo Prisa. ¿Por qué está haciendo el imperio Prisa lo que está haciendo? Porque la teoría del periodismo de los Cebrián y compañía es servirse del periodismo, servirse de los medios de comunicación, utilizar cualquier medio a su alcance, sea El País, sea 5 Días, sea el Canal Plus, sea la cadena SER o cualquiera de las decenas de medios que en estos momentos controlan como instrumento para sus negocios, que es lo único que les interesa. La forma de responder que tuvo Prisa no fue tanto a través de su cadena de radio, la cadena SER, sino sobre todo a través del diario El País y atacando a donde más podía hacer daño, a la estabilidad económica de la cadena COPE, al equipo de gestores que estaban encabezados por don Eugenio Galdón y don Silvio González, que eran quienes gestionaban la cadena de radio de la Iglesia desde 1992. El máximo responsable de la COPE era, como responsable de finanzas de la Conferencia Episcopal, don Bernardo Herráez, y el presidente de la COPE, nombrado en 1990, don Álvaro García Lomas, pero su repentina muerte le llevó a ser reemplazado por un presidente no ejecutivo, el señor Sánchez Terán, por lo que la función ejecutiva fue asumida por el consejero delegado, don Eugenio Galdón, exdirector de la cadena SER. Ahora, es verdad que hay algunos medios y algunas radios pues que son bastante crispadas, incluso algunas de los obispos, y es bastante crispada, ¿no? La diferencia, si se pudieran medir los niveles de crispación, la cadena COPE daría 10 frente a la SER. Realmente estoy seguro de que lo contrario. Si criticamos el hecho de que la COPE utilizara técnicas espúreas de información falsa o de información incluso que rondaba la injuria, tratándose de un órgano de la Iglesia Católica, ¿no? Y que parecía poco compatible algunas de las técnicas informativas. Cuando yo vuelvo a la COPE, ya es el año 92, ahí ha ocurrido, por supuesto, Roldán, la directora del BOE, Filesa, el Banco de España, todo lo demás, y ahí lo que hace falta es algo que remueva las conciencias dentro de un público que de nuevo vuelve a ser de derechas, y liando a otros empresarios, a un fondo de capital riesgo y a Juan Abelló. Se daba la circunstancia de que el señor Galdón había trabajado durante muchos años para el grupo Prisa, primero dirigiendo la cadena SER y luego el proyecto de Sogecable, en su primera etapa. La sociedad Sogecable, si tú te vas al registro mercantil, la constituyo yo. Entonces, yo defendía que tomáramos distancia de los franceses, que tenían el 25% de Canal Plus. Imagino que son los que querían un modelo... Que querían ese modelo y que además tenían un negocio paralelo que eran los descodificadores. La salida mía al final es absolutamente inevitable porque los franceses, socios de Canal Plus, me ven a mí como su enemigo. Según las informaciones del diario El País, la cadena COPE estaba a punto de quebrar, tenía pérdidas económicas muy fuertes y tenía divisiones internas de los propios obispos sobre cómo debía gestionarse la emisora. El 18 de marzo de 1994 publicó un reportaje contra la COPE que incluía extraños datos. Su titular era: la cadena COPE pierde 1.500 millones. Decía lo siguiente: la Conferencia Episcopal, propietaria de la red, se vio obligada a ceder la exclusiva de la publicidad de la cadena a la empresa de Eugenio Galdón, GEPSA,
en unas condiciones estrictas. GEPSA se llevaría una comisión del 15%, y cita que don Jorge Planas, colaborador de GEPSA, reconoce que todas las empresas de Galdón viven gracias a GEPSA. Además aseguraba que el señor Loizaga, accionista de la COPE, opinaba lo siguiente: la COPE me parece estridente y con una considerable falta de rigor. Y añadía que el señor Loizaga llevaba 2 años sin ver el rendimiento de su inversión. Además, según el reportaje de El País, había existido una bronca entre las 2 principales estrellas de la emisora. Antonio Herrero montó en cólera porque su caché era muy inferior al de García y, en cambio, tenía más audiencia. Y añade un entrecomillado del director de la COPE, don José Andrés Hernández: en cuanto salen los sondeos, cada uno se agarra al que más le conviene. Lo más sorprendente de estas informaciones es que 2 semanas después, en marzo de 1994, el diario El País, para evitar un pleito, se vio obligado a publicar la siguiente réplica. Réplica del director de la COPE, el señor Hernández. El Consejo de Administración de la Sociedad aún no ha formulado las cuentas de 1993. El resultado no es más que puro ejercicio de imaginación del redactor. Es falso que la Conferencia Episcopal se viera forzada a ceder la exclusiva de la publicidad de la COPE a GEPSA. No he pronunciado las expresiones que al entrecomillar se me atribuyen. Réplica de GEPSA. Es falso que GEPSA se haya llevado nunca una comisión del 15% sobre la publicidad en cadena COPE. Es falso que GEPSA sea la empresa de Eugenio Galdón. Es falso que Jorge Planas sea colaborador de GEPSA. Réplica de don José María Loizaga. Es falso que me parezca la COPE estridente y de una considerable falta de rigor. Es falso que lleve 2 años sin ver rendimiento a la inversión en COPE, sencillamente porque todavía no hace un año que se realizó. Réplica de don Jorge Planas. Es falso que yo haya dicho que todas las empresas de Galdón viven gracias a GEPSA. Es falso que yo sea colaborador de GEPSA. Réplica de don Antonio Herrero. Nunca he protagonizado ninguna trifulca con José María García. Miente su periódico. Ustedes, periodistas y directivos de la cadena SER, del grupo Prisa, del diario El País, mienten, engañan a sus lectores, difaman. Desmentían una y otra vez las frases que se les atribuía. ¿Y cómo podía El País saber las pérdidas si aún no había balance del año? ¿Cómo podía decir lo de los 2 años de inversión de Loizaga si no hacía ni uno? Y el propio El País tuvo que tragarse publicar la rectificación de la COPE sin poder añadir ni una coma. El País tenía un periodista que era externo a la plantilla del País para escribir esos artículos para mí, escribía con un seudónimo. O sea, prácticamente nos anuncian la quiebra, hoy pues somos legítimos ciudadanos o legítimamente podemos quebrar si queremos, ¿no? O sea que, pero no es su asunto, ¿no? Pero sí, es una etapa muy rabiosa, muy de trinchera, ¿eh? Yo creo que es una etapa también del peor periodismo del país, del periodismo, digamos, más sectario, del más militante del país, pero militante en favor de las ideas del consejero delegado, no en favor de unas ideas políticas ni... No se entiende. Y nosotros no defendemos la radio sin estrellas, la prueba que tenemos estrellas, tenemos a Iñaki Gabilondo, que no es una estrella que brilla bastante bien, Sardá, no sé qué tal, mal brilla, ahora José Ramón de la Morena. Lo que defendemos es que las radios sean empresas fuertes y que no dependan y que no estén al albur de las manías o de los deseos de las estrellas. En una palabra, que se forren los comunicadores y se arruinen las empresas. Y mientras, otro personaje siniestro de la vida española, uno de los hombres más dañinos que ha dado la reciente y pequeña historia de España, Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, aseguraba ayer que el periodismo inquisidor está creando escuela en las tertulias radiofónicas. El consejero delegado de la COPE, Eugenio Galdón, pedía mayor transparencia en los negocios que tienen los empresarios de prensa en España. Sí, bueno, en España empresarios somos muy pocos. Antonio Asensio, Guillermo Luca de Tena, Javier Godó, yo. Porque nosotros, cada Junta General que la abrimos a la prensa, a los medios de comunicación,
damos un folleto de información donde contamos hasta cómo respiramos. Se sabe absolutamente todo. No así, por ejemplo, la COPE, que es su última Junta General, que yo sepa, los servicios informativos de nuestro grupo no pudieron asistir, se lo negaron, y no sabemos exactamente cómo se desarrolló. Desde el punto de vista empresarial, la COPE vuelve a ganar. A la SER. Es verdad, la COPE ha perdido más de 2.000 millones de pesetas y ha tenido que hacer una ampliación de capital. Pero tuvo que hacer una ampliación de capital para llevar... Perdón, ¿qué independencia hay si hay que estar con la mano puesta ante los obispos o ante los bancos todo el rato? Pues los grandes comunicadores se fueron de sus medios porque dudaban de la independencia. Una cosa está clara por lo que estamos diciendo aquí. Se fueron antes.